se había ido de un lugar y había llegado a otro lugar. Algunos dicen que se había ido porque lo estaban persiguiendo y en esa persecución tuvo que salir rápido y se olvidó sus cosas. No hay certeza de eso, la Biblia no nos cuenta nada. La cosa es que de repente él se acuerda y le hace un encargo a Timoteo. Le dice: por favor, cuando vengas, tráeme lo que se me quedó allá. ¿Y saben cuál es nuestro problema? Que a veces avanzamos hacia nuestro destino profético o a veces avanzamos nomás, ni siquiera hacia nuestro destino, sino que seguimos avanzando, seguimos en el día a día, seguimos en la rutina, pero hay cosas que se nos quedaron atrás. Hay cosas que nos olvidamos y son cosas importantísimas que no podemos descuidar. No podemos seguir avanzando sin estas cosas. Por eso es que Pablo acá hace el encargo y le dice: por favor, tráeme mis cosas, porque era una desesperación para él estar sin esas cosas. Imagínate, en esta época no es como ahora que vos tomás un auto, pues si es muy lejos tomás un avión y las distancias se hacen mucho más cortas. Acá eran días quizás de viaje, pero aún así él hacía el encargo: por favor, tráeme mis cosas. Y qué bueno es cuando nosotros podemos reconocer que hay cosas que hemos olvidado en Dios, que quizás esta persecución, porque Pablo dice: tráeme mis cosas, porque Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. ¿Sí? Alejandro era una persona que adoraba a los ídolos y hacía que los otros también adoraran a los ídolos. Alejandro tiene una traducción así más o menos que dice: el defensor o el asistente de los hombres. O sea, eran ese tipo de personas que en vez de llevar a la gente hacia Dios, los llevaba a la gente hacia el humanismo, hacia que el hombre era como lo fundamental, que no había que depender de Dios, sino que todo estaba en la fuerza humana, y era un hacedor de ídolos. Entonces Pablo estaba siendo muy atacado por esta persona, por esta influencia, porque eso es una influencia espiritual que saca a la gente del propósito de Dios para llevarlos a confiar en otras cosas, y esa era la influencia que se movía en el ámbito. Y Pablo no tenía sus cosas, no tenía sus herramientas. Entonces, cuando nosotros somos expuestos a una influencia de oscuridad, ya sea una influencia de muerte, una influencia, no sé, que quiere atacar nuestras finanzas, que quiere destruir la familia, que viene a traer una enfermedad, cualquier tipo de estas influencias oscuras, no vamos a poder resistirle bien, no vamos a poder hacerle frente a no ser que tengamos nuestras cosas. Cuando nosotros tenemos nuestro equipamiento, lo que Dios nos dejó para poder resistir las obras de las tinieblas, entonces las cosas se nos van a hacer venideras. Y no es que inmediatamente le trajeron las cosas a Pablo y trum, se le abrieron los cielos. No, sino que él tuvo que seguir en una batalla, seguir de alguna manera dando la pelea en ese asunto, pero de una manera diferente, porque ya tenía su equipamiento. ¿Y cuáles eran esas cosas? En primer lugar, dice: tráeme el capote. El capote es una capa grande, que en realidad cuando nosotros vemos la traducción es un manto. ¿Y qué es lo que a Pablo se le había olvidado? Su manto. Miren, un judío sin manto era como una persona sin pantalones hoy por hoy en nuestra cultura, ¿sí? Así de terrible era. ¿Por qué? Porque un judío tenía que andar con su manto. Y él, por causa quizás de un apuro, ¿sí?, tuvo que dejar su manto. Pero en el mundo espiritual nosotros también portamos un manto. Y cuando no lo tenemos activo en nuestras vidas, es tal cual, como que somos expuestos y quedamos hasta... podemos ser hasta avergonzados por el enemigo por causa de no tener esa vestimenta tan importante. Podríamos decir que el manto representa la unción, representa esa gracia que Dios puso sobre nosotros, y todos los que estamos acá, desde el momento que recibimos al Mesías en nuestro corazón, recibimos un manto. Algunos quizás es un manto bien finito, es un manto que no resiste muchas cosas, ¿sí? Pero hay otros que quizás han ido trabajando en su manto, porque el manto se puede perfeccionar. El manto, hay una parte que, si bien a veces nosotros entendemos de paternidad apostólica, que ese manto también nos cubre. Cuando yo me comprometo y empiezo a congregar en una casa, yo me pongo bajo ese manto, y la unción que portan los padres de la casa me va a alcanzar, porque estoy cubierto bajo ese manto. Pero también hay una parte del manto que no depende de otros, sino que depende de mí.
Es lo que yo voy a invertir en mi manto. Hay una parte, vuelvo a decir, que es como que se me añade por causa de estar acoplado a una visión en una casa, pero por otro lado hay un manto que yo tengo que trabajar, que yo tengo que empezar a perfeccionar, tengo que comenzar a engrosar. Si yo quiero ser una persona que anda bien protegida, entonces voy a tener que trabajar sobre ese manto. No es simplemente congregarme, sino que es entender, por ejemplo, que cada vez que yo voy a la presencia de Dios, que cada vez que oro, cada vez que ayuno, cada vez que entro en un tiempo de adoración, ese manto es como que se va armando, como que se va tejiendo de una u otra forma en el mundo espiritual y se va haciendo más fuerte, se va haciendo más poderoso. Entonces, cuando vienen ciertos ataques del enemigo, ahí no me va a hacer tanto daño porque yo tengo mi manto. A veces no entendemos por qué en una casa que tiene todos el mismo manto, hay ciertos ataques que a unos les llegan más y a otros les llegan menos, porque también influye qué tan grueso es el manto, la parte del manto que a mí me corresponde hacer. Entonces, cuando nosotros somos seres de oración, ¿sí? Y vamos en este proceso de cambio, en este proceso donde cada vez nos hacemos más santos, por ejemplo, donde cada vez somos más obedientes, es ese manto que se va engrosando. Cuando yo soy una persona temerosa de Dios, soy una persona que me preocupo por obedecer a Dios, por no faltar a su palabra, por no ofender su espíritu, entonces voy a tener un manto que va a ser grueso y no importa cuál sea el ataque del enemigo, yo voy a tener una defensa, yo voy a tener algo que me va a proteger. Y si bien hay cosas que me van a alcanzar, pero me van a alcanzar muy leve, porque yo tengo un manto, yo soy una persona de oración, por ejemplo, soy una persona que me santifico, que entiendo que hay cosas que debo cambiar y no he podido cambiarla, entonces ayuno para poder lidiar con aquello de mi carácter que no he podido cambiar, y tengo muchas herramientas bíblicas. Soy una persona de oración, de intercesión, pero nosotros determinamos el grosor de nuestro manto, porque no es solamente tener el manto, si otro me cubre y listo, no es solamente congregarme un par de veces a la semana y decir, bueno, por lo menos estoy yendo, sí, gloria a Dios, por lo menos es un avance, pero la idea es seguir avanzando, es seguir creciendo, es hacer que ese manto se haga fuerte. Nosotros cuando recibimos al Mesías, Él pone su manto sobre nosotros, su manto de gracia, pero esa gracia se tiene que ir transformando en gloria, en algo que realmente nos haga diferentes, que en algo que realmente se note. Cuando una persona porta el manto del Mesías, ¿sí? y el resto lo nota, porque hay algo especial en esa persona, hay algo que solamente al llegar a un lugar, al hablar con otros, ya se siente algo diferente. ¿Qué tiene esta persona de especial? Es el manto que portamos, y el mismo manto nos da autoridad ante los enemigos, el mismo manto nos hace ser personas reconocidas en el mundo espiritual, aún entre los hombres. La gente, a veces vos podés llegar a un lugar donde están todos diciendo cosas vergonzosas, chistes con doble sentido, de repente llegaste vos y hay un silencio y no dijiste, hey, cállense, no dijiste nada, pero el manto llegó allí, entonces la gente, ay, no, hablemos de otra cosa. ¿Por qué? Porque solos, por causa del manto que portamos. ¿Por qué? Porque hemos invertido en ese manto, en días de oración, en días de intimidad, en días de santidad, y todos los procesos que hemos resistido son momentos en donde tenemos que tejer ese manto. Yo digo tejer, porque yo me lo imagino así, capaz que otros se lo imaginan de otra manera, cosiéndolo, qué sé yo, no sé. Yo me lo imagino así, tejiendo ese manto, cada vez que vamos a orar, cada vez que buscamos al Señor, cada vez que yo me esfuerzo por tener una comunión con Dios, yo estoy avanzando en ese tejido, lo estoy engrosando, lo estoy adornando, le estoy poniendo ciertas características, porque los mantos son diferentes el uno al otro, le estoy dando como una personalidad propia, porque estoy recibiendo un diseño, así como cuando confecciono una prenda de vestir, le tengo que dar un toque personal, le tengo que dar algo que es, ay, pero esto es de esta persona, es como para él, para ella. ¿Por qué? Porque cuando vamos tejiendo nuestro manto o armando nuestro manto, vamos recibiendo también esa gracia que es personal, que es para nosotros, esa revelación que es única y que nos hace seres diferentes de los demás. Y eso todo viene por causa de exponernos delante del Señor. Entonces, este apóstol Pablo había dejado su manto ahí en Troas, ¿sí? Y Troas, una de las traducciones que tiene es penetrado, ¿sí? Es como que de alguna manera algo había pasado con Pablo, había sido traspasado por una situación, traspasado por esas situaciones que a veces nos desbordan,
Esas situaciones que a veces vienen sobre nuestra vida y que no entendemos ni por qué ni cómo ocurrió, pero pasó, ocurrió, está, es una realidad. ¿Sí? Y así también vivió Pablo. Miren, si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a encontrar con las aventuras de los apóstoles. Y sí, tenían mucha unción, mucha gracia, pero cómo los perseguían también, las situaciones que vivían, ¿sí? Las humillaciones que vivían, las traiciones de los mismos que debían ser sus compañeros, cómo después se levantaban contra ellos. Es tremendo y es parte también de los procesos. Entonces, de alguna manera había sido traspasado ahí en Troas. Y quizás hay muchos de nosotros que a través de diferentes circunstancias fuimos traspasados. Hubo un dardo del enemigo que no pudimos esquivar, que no lo vimos y de repente traspasó, afectó. Entonces, por eso es que quizás provocó esta huida apresurada de Pablo, no lo sabemos. Pero el asunto fue que no solamente había dejado su manto, sino que también dice que había dejado los libros. Los libros, imagínate, él andaba con todo su equipo, como todo hijo de Dios debe andar. Nosotros no podemos ni ir a trabajar, ni salir a la calle, ni siquiera estar en nuestras casas sin estar con el equipamiento que Dios nos dio. Porque cuando no lo tenemos, es ahí donde ocurren las cosas. Y esto de los libros es justamente la escritura, la Biblia, los rollos, la Torá. Él andaba con la Torá. En esa época no había nuevo pacto. Él andaba seguramente con los libros de la Torá. No sé si los andaba trayendo todos porque eran bastante grandes, ¿sí? Andaba con los profetas, con los libros de los profetas, con los salmos, seguramente que eran los libros de la época. Hasta allí solamente estaba escrito el antiguo pacto. Y aún así, él se tomaba de cada una de esas promesas para ir recorriendo los diferentes lugares, predicando el evangelio y diciéndole cómo Jesús, el Mesías, cómo Yeshua judío había cumplido con todas esas promesas que estaban escritas en esos rollos tan antiguos. Entonces, pero en ese momento él se los había olvidado, se los había dejado en la otra casa. Entonces por eso entendemos la insistencia de Pablo: tráeme mis cosas. Por eso, porque eran cosas importantísimas que se le habían quedado en otro lugar. Y una de esas eran estos libros. Y nosotros debemos entender que la Biblia no es solamente un libro espiritual, un libro donde hay lindas historias, sino que la Biblia es un manual de vida. Para cada situación que vos tenés en tu transcurso del día, en tu transcurso de tu vida, tenés una solución bíblica, tenés una respuesta bíblica. Por eso es que es el libro más vendido de toda la historia. Por eso es que la Biblia no pasa de moda, aunque vos te encontrás con tanta gente que fue estos hechos que ocurrieron hace tantos años atrás. Esto no pasa de moda. ¿Por qué? Porque es un manual de vida. Son las instrucciones que nosotros tenemos para que nos vaya bien en nuestro trayecto. Son las instrucciones que tenemos para que ninguna de las artimañas del enemigo nos saque de los caminos de Dios. Y justamente eso fue lo que se le había olvidado, se le había quedado a Pablo en otro lugar. Imagínate nosotros, si estamos todos los días confrontando situaciones, ¿sí? En el trabajo, en el ámbito espiritual, en la familia, en diferentes aspectos, confrontando situaciones, y no tenemos los libros, y si no tenemos la Biblia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos qué hacer? ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? ¿Cómo sabemos no sé, si hay si tengo que perdonar o no tengo que perdonar? ¿Cómo sabemos si me tengo que congregar o no me tengo que congregar? ¿Cómo sé cuestiones tan básicas, ¿sí?, y tan fundamentales en la vida espiritual si no leo las Escrituras? Entonces, muchas de las cosas que a veces nos alcanzan, vuelvo a repetir, estas influencias espirituales que de una u otra manera nos alcanzan, es por causa no solo de que descuidamos nuestro manto, sino que descuidamos la lectura de las Escrituras. No podemos nosotros avanzar ni crecer en Dios si no tenemos lectura. En la lectura vamos a encontrar esa experiencia de vida que nos va a transformar, que nos va a hacer personas diferentes. Y Pablo, siendo él como era, lamentablemente había olvidado los rollos. Y miren, hay ciertas palabras que deben permanecer en el corazón. Eso no significa que tenemos que, hoy es mucho más fácil andar con la Biblia para todos lados porque la tenemos en nuestros dispositivos y nadie ni siquiera se da cuenta si la tenemos o no. Es algo personal. Antiguamente no era tan fácil andar con un montón de rollos, ¿sí?, que tenían escrita
la palabra. Hoy por hoy es mucho más fácil, pero aún así la gente solamente la tiene en su dispositivo y no hace que esa Biblia se introduzca dentro de ellos. Y vos no podés crecer en Dios si no lees las Escrituras. Esto es muy fácil. Si vos no sabés la historia, jamás te va a venir la revelación. Y vos podés decir, pero bueno, por eso me congrego. Sí, está bien, pero esto de congregar te tiene que confirmar lo que Dios te habló a vos durante la semana a través de la Escritura. Lo que se predica acá, lo que se enseña, de alguna manera te abre los ojos y te dice, Dios te dice, ya te lo había hablado, ¿viste que venís bien? Porque yo te había dado una palabra similar, te había hablado algo. Pero si vos no tomás la Biblia en toda la semana, ¿cómo Dios te va a hablar? A veces hay gente que se queja, no, a mí Dios no me habla, no sé qué hacer, vivo en una vida totalmente en confusión, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque no toman las Escrituras para encontrar respuestas. Y es tan importante. Miren, a veces vos podés leer toda una historia y quizás no la entendiste o la entendiste a medias y bueno, David mató al Goliat. Y bueno, le dio con 5 piedras, pero ¿para qué llevó 5 si al final lo mató con una? Y te quedaste y te fuiste a trabajar. Leíste ahí 1 o 2 capítulos. En la mañana te fuiste a trabajar, te fuiste a hacer tus cosas. Pero de repente, en medio del día, va a subir dentro tuyo uno de esos versículos y vos vas a decir, esto es lo que Dios me quería hablar. O va a ocurrir una situación donde vos vas a decir, ¿qué hago ahora? Y de repente va a subir el versículo a tu mente y vas a decir, esto es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque introdujiste la Escritura dentro tuyo. Entonces vos jamás vas a poder usar, por ejemplo, si yo tengo una aplicación de traducción de idiomas, ¿sí? Y yo quiero andar y ando con mi dispositivo y quiero hablar otro idioma. Sabemos que apretamos ahí el micrófono, hablamos y te lo traduce en otro idioma. Gloria a Dios por eso. Y yo quiero eso. Pero si yo no instalo esa aplicación en mi dispositivo, ¿cómo la voy a usar? Y parece algo tan lógico, no tan obvio. Pero a veces nosotros queremos ser personas sabias y personas espirituales sin instalarnos las Escrituras dentro de nuestro cerebro. Y entender que no todo va a ser una revelación que va a venir un ángel con 50 alas. No, la revelación principal va a venir cuando vos agarres tu Biblia en casa y leas las Escrituras y vas a ver que en un momento van a caer escamas de tus ojos y vas a empezar a entender cosas que nunca antes habías entendido. Entonces, qué importante es, si vos querés ser una persona sabia, vos querés ser una persona que tiene respuestas, que cree realmente en Dios y en su poder, entonces tenés que meterte las Escrituras dentro. O sea, no hay otra forma. Te pueden predicar, te pueden orar, te pueden ministrar, pero si vos no lees las Escrituras, lamentablemente nunca vas a tener las herramientas que necesitas. Por eso que la palabra qué bueno es aquellos que tienen buena memoria, qué bueno es memorizarla, orarla, soltarla, recitarla, cantarla. Qué bueno es, cómo te cambia el ámbito cuando vos elevás un versículo en los aires, aunque salga desafinado, no importa, pero cómo cambia el ámbito. ¿Por qué? Porque la palabra, dice el Señor, que es espada, y es una espada de 2 filos. Entonces, a veces vos podés ahorrarte un día de ayuno, ¿sí? O 3 horas de oración, simplemente con tomar ese versículo correcto, subirlo y hacerlo escuchar en el ámbito espiritual, y eso te va a abrir los cielos, va a romper la oposición que había a tu alrededor por causa de que usaste las Escrituras. Entonces, las Escrituras no es solamente un libro que tenés que leer para irte a dormir, porque hay gente que dice, sí, voy a leer, y no alcanzó ni a abrir la página y ya se duermen. ¿Por qué? Porque y está bueno, no es que sea malo. Por eso que hay que leer la Biblia cuando estés lúcido, cuando estés sentado y con un poco de café para no dormirte. Y está bueno, ¿saben por qué? Porque cuando vos lees las Escrituras, te trae paz al corazón. Entonces, cuando vos tenés paz en el corazón, tenés paz. Y nunca te pasó que te dormiste, estabas orando y de repente, Señor, y quedaste ahí en el sillón de rodillas y en medio todo doblado. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque cuando orás, entras a una dimensión de paz. Entonces, lo mismo pasa con las Escrituras. La Escritura, si bien nosotros la tenemos en español, pero la Escritura en original está escrita en hebreo. Y todas las letras en hebreo, ¿sí?, provocan como un algoritmo. Cuando vos mezclás la Aleph con la Tav, con la Vav, con la Hei, en fin, van provocando ciertos algoritmos espirituales. Entonces vos cuando lees eso, hay algo que impacta tu espíritu, que rompe las estructuras en tu mente, y vos poco a poco no solamente vas teniendo revelación, sino que una de las cosas principales que alcanzás es paz.
Entonces, por eso es que es tan importante leer las Escrituras. Hay gente que no tiene paz y ora, pero no, tengo que orar, tengo que ir y ora, ay Señor, te pido, y te pido, y te pido, y Señor, ¿y cuándo? Y no tienen paz. ¿Por qué? Porque no van a las Escrituras. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la Escritura? Porque la palabra nos enseña, la misma Escritura nos dice que la palabra es espíritu y el espíritu es vida. Entonces a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo, no sé, tiene que venir la paloma o algo así. No, en la palabra está una de las revelaciones más gloriosas del Espíritu, donde se nos revela el Dabar. ¿Sí? Que es el Dabar, es uno de los aspectos del Mesías. Y todo viene por la revelación del Espíritu. Entonces, porque la palabra es espíritu y el Espíritu es vida. Y miren, muchas veces nosotros andamos con tantas opresiones, con tantas aflicciones en el corazón, con tantas preocupaciones, porque a veces hay cuentas que pagar, hay situaciones que resolver, hay problemas con los hijos en el colegio, hay problemas matrimoniales, problemas familiares, y a eso las responsabilidades en la iglesia, y a eso las otras responsabilidades en el trabajo, y las noticias que vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos recibiendo todas esas influencias contrarias, influencias espirituales que en vez de levantarnos parece que nos van aplacando y queremos orar y parece que decimos dos palabras, ay Señor, te pido, ¿y cómo voy a hacer con esto? Y tu mente se va. Y dices, no, voy a orar. Señor, en el nombre de Yeshua, te pido por esta situación, por lo otro, y de repente tu mente no te diste cuenta y ya estás pensando en el problema otra vez. Y decir, no, a mí no sé, bueno, ustedes son re espirituales, no les pasa. A mí por ahí me pasa, que digo, no, y me tengo que enfocar, pero tu mente está tan alterada que se te va la preocupación. Y vos tenés que agarrar otra vez tu alma, vení para acá tenés que estar. Y empezás otra vez a levantar la oración y de repente entraste hasta que lográs entrar, ¿no? Pero es una lucha espiritual, es una batalla espiritual para poder sujetar tu alma y traerla al ámbito, alma, acá te quedás. Y vos estás ahí, terminaste de orar y de repente, capaz que terminaste de orar, sí, Señor, amén, y tu alma otra vez se va para allá y volviste a la ansiedad, volviste a la preocupación. ¿Y de qué sirvió tanta oración? Y nos cuesta tanto sujetar eso y no nos damos cuenta porque no lo vemos en el mundo espiritual. Pero es una realidad. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ir a la Escritura. Porque la Escritura es esa forma, es como, mire, dice, hay un proverbio que dice que la enseñanza de un pastor en la congregación es como un clavo. Está re buena eso. Es como un clavo ¿por qué con un clavo? Es como la letra Vav. La letra Vav es aquella que está al lado de la Shin, o sea, que parece un clavo. Entonces, ¿por qué? Porque es justamente ese clavo que te establece, que te afirma acá. Es como decirle a tu alma, bueno, esto es lo que Dios dijo. Quédate acá. Y tu alma, ay no, pero es que, ¿cómo vamos a hacer con esto? Quédate acá. O sea, eso es lo que necesitamos y eso hace la enseñanza. No podemos solamente orar, sino que la oración tiene que ir acompañada de las Escrituras, porque la Escritura es lo que te va a afianzar. La Escritura es lo que te va a dar estabilidad. La Escritura es lo que te va a afirmar, no solamente en una casa apostólica como esta, sino que te va a afirmar en una visión que Dios te habló, en algo puntual que Dios habló para tu vida. Entonces, por eso es que es tan importante tener la revelación de las Escrituras. No podemos nosotros transitar la vida sin tener la palabra, sin tener las Escrituras y que nos afiancen, que nos establezcan de una manera tan firme en nuestro ámbito. Porque ahí no va a importar la influencia que venga, no, yo me sujeto, me tengo que sujetar. Entonces, Pablo, imagínate, estaba confrontando a este Alejandro el calderero. ¿Y cómo lo confrontaba? De una manera carnal. Y hay mucha gente que hoy se siente cansada, se siente angustiada, se siente como que Dios no lo escucha. ¿Y saben por qué? Porque quizás han estado enfrentando las situaciones cotidianas de una manera carnal, sin la palabra, sin usar el manto, sin usar la revelación de la palabra, que es lo que te va a establecer en una verdad. Y por último, este Pablo también se había olvidado de los pergaminos. ¿Sí? Miren, los pergaminos, la traducción es membrana o piel de oveja. Y podríamos decir nosotros, bueno, en esa época la Torá estaba escrita en pergaminos. Pero miren, yo creo que los pergaminos eran las notas personales de Pablo. ¿Viste cuando vos vas a orar? Tenés que llevar un libro de anotaciones. Hoy por hoy, yo me acuerdo antes tenía unas agendas ahí, las llenaba. El otro día buscando unas cosas las encontré, esas agendas del año que se usaba la lapicera.
Yo hoy no uso lapicera, pero tengo mis notas ahí, y de repente qué bueno es volver a esas notas, ¿no? A esas anotaciones, a eso que quizás, mirá, una palabra del 2008, mirá lo que Dios me habló en el 2008, mirá, tengo una palabra acá del 2015, del 2028, bueno, todavía no llegamos, estoy adelantada, del 2018, ahí sí, del 2021, diferentes palabras, qué bueno es tener esas palabras. Bueno, eso también se le había olvidado a Pablo. Se le había olvidado lo que Dios le había hablado de una manera personal. Entonces nosotros necesitamos el manto que nos cubre, la oración, la adoración y todo lo que tiene que ver, que ya les expliqué. Necesitamos las escrituras, que es lo que nos afianza, pero también necesitamos tener presente en nuestro corazón lo que Dios nos dijo acerca de un asunto. Lo que Dios habló acerca de tu familia. Quizás hoy hay familias en crisis, pero ¿qué habló Dios de tu familia? Ese es el pergamino. Y a Pablo se le había quedado. El pergamino, entiendo que puede ser esas palabras proféticas puntuales que Dios soltó sobre ti. Cuando quizás te dijo que ibas a tener una familia y todavía no la tenés. Quizás cuando te dijo que ibas a ser un hombre próspero, una familia próspera y todavía no lo sos. Quizás cuando te dijo que te iba a sanar y todavía no alcanzás esa sanidad. Entonces necesitamos nosotros tener cerca esos pergaminos y leerlos continuamente. Recordar no solamente la enseñanza, sino que recordar esa palabra profética puntual donde dice lo que somos. ¿Qué somos en Dios? Porque nosotros sabemos, y la Escritura dice que somos sus hijos, que somos más que vencedores. Pero qué tremendo es cuando viene una palabra personal ahí específica y cómo eso te despierta y decir, nunca pensé que Dios me iba a decir esto. Quizás acá hay personas que hoy son ministros y que años atrás alguien les había dicho que eran ministros y nunca se iba a decir, y hoy ya se ven ahí en el ministerio. Yo me acuerdo cuando recién me convertí al Señor, así donde había pasado 2 días y apareció una señora que había ido a orar a mi casa por mi papá y la señora de repente me queda mirando fijo y yo, ¿qué le pasó a esta señora? Y era una pastora de Antofagasta. Yo estaba en Temuco y ella era de Antofagasta. Y me miraba fijo y yo así como la esquivaba. Digo, ¿qué onda? Yo no me robé nada acá. Pero me miraba como hasta que de repente me dice, ¿sabes qué? Dice el Señor que vas a ser pastora. Y el Señor te va a llevar a otra nación a levantar tu pastorado. Y me empezó a hablar otras cosas de lo que... Y yo así como... ¿What? Digo, ni siquiera sabía lo que era una pastora, ni siquiera sabía que ella era una pastora. Pero el Señor me estaba anunciando algo que con el tiempo se iba a desarrollar. Y eso fue un pergamino. Y saben que yo le doy gracias al Señor porque mi proceso de conversión fue relativamente rápido, ¿sí? No tuve que estar lidiando, y no lo puedo dejar el pucho. No, fuera. Todo lo que no era, inmediatamente fuera. Tomé la decisión radical y le doy gracias al Señor porque Él me dio esa fuerza de convertirme y dejar absolutamente todo lo que me dañaba, todo lo que no era parte del plan. Y entonces a los meses de convertida me cayó la ficha y empecé a entender qué es lo que era una pastora y cómo hacer, y empecé a por lo menos a prepararme. Digo, bueno, ya que mira, hasta tuve la intención o me anoté en un instituto bíblico, porque yo sabía que los pastores tenían que pasar por un instituto bíblico. Creo que fui a 2 clases, después no fui más, gracias a Dios, porque tampoco eran tan buenos. Pero algo pasó en mí. Miren, otra vez también ya llevaba, ponerle 1 año de convertida, ya me había casado porque yo entré a la iglesia y mi marido dice así, no, mentira, no. Pero eso es otro asunto, otra historia que algún día contaré. Pero la cosa es que, ¿qué iba a decir? Ya tenía como 1 año y bueno, yo venía ya orando y leyendo las escrituras. Yo me enamoré del Señor así rotundamente me enamoré. Y me acuerdo que en una reunión se acerca una hermana, ora por mí y me dice, intimidad, el Señor quiere intimidad. ¿Y dónde compro eso? ¿Cómo se alcanza eso? Entonces después la hermana, le digo, ¿qué es eso? ¿Cómo es la intimidad? No, la intimidad es cuando vos tenés que buscar a Dios. ¿Y cómo lo buscás? Si no, se me perdió. O sea, como yo buscás algo que se te perdió. No, me dice, tenés que empezar a orar, Señor, en la mañana, en la tarde. Y bueno, no sé cómo, la cosa es que dije, bueno, voy a empezar a orar todos los días 1 hora. ¿Sí? Y me propuse 1 hora. Y yo, cuando yo me propongo, arranco nomás. Y arranqué 1 hora orando todos los días.
Y me acuerdo que el primer día estaba ahí de rodillas, lloraba por los misioneros, por los, no sé, por los testigos de Jehová, por los niños que estaban en la calle, por no sé, por todos los que se les quemaban. En esa época se quemaban muchas casas en Temuco, por los que se les quemaron la casa, todo, pero fue una oración tremenda. Al otro día también, y a la misma hora, dije, no, a la misma hora lo voy a hacer para hacerme la disciplina. Y bueno, el otro día también, como que bien, al tercer día ya como que no era tan entretenido, así como que se me hacía larga la hora, ya que hora pasaban los minutos y con el pendiente del reloj, porque las primeras 2 horas pasaron rapidísimo, las primeras 2 veces. Y ya el cuarto día, como que no sabía qué hacer, ya no me interesaban ni los misioneros, que se los coma el león, no sé, pero viste cuando ya como que vos ya estás metido en tus cosas, ¿no? En tus problemas, no en los del otro. Entonces ya empecé a ver qué era lo que era la intimidad. Y ahí es donde empecé a hacer más silencio que hablar. Y decía, pero Señor, no tengo palabras. Y no era que, ahora entiendo, ¿no? Que no es que no tenés palabras, sino que el Señor te dice, por fin te callaste, che. O sea, ahora déjame hablar a mí. Y no les digo que empecé a escuchar la voz de Dios, no, pero a veces era solamente levantar las manos y ponía ahí algún tema de adoración y era quebrantarme y llorar. No sabía ni por qué lloraba. Y el Señor, entiendo que lo que Él hacía era vaciarme. Me estaba vaciando de todas mis emociones, de todas mis cargas, de todas las cositas, ¿no?, que estaban ahí escondidas en el alma, y luego venía esa llenura y yo me levantaba de esos minutos, a veces me pasaba de la hora y se me hizo, no puedo decir una costumbre, sino que se me hizo hasta una rutina del horario específico. A veces salía a estar con gente, estábamos, qué sé yo, tomando mate con gente que amábamos, gente de la iglesia, y a mí me agarraba como, ¿ya qué hora nos vamos? Porque yo quería ir a mi lugar de intimidad. Entonces ahí fue donde entendí lo que era tener intimidad, donde vos estás todo bien con la gente, bueno, ya es la hora de estar sola con Dios y de estar ahí, qué sé yo, cosas que son, no se las voy a contar porque, ¿por qué no se las cuento? Porque son íntimas, ¿entienden? Entonces ustedes también, aquel que no tiene intimidad con Dios jamás va a poder crecer en Dios. Entonces, de ahí, de esa intimidad, salen estos pergaminos. Porque está bueno cuando viene un profeta y te suelta una palabra profética. Está re bueno. Pero mucho mejor es cuando Dios te susurra ahí en la intimidad y te dice lo que va a hacer. Miren, eso es superior a, no sé, a 40 profetas que vinieron y te ungieron, porque es Dios hablando a tu corazón. Y a veces no viene así como una voz audible, esto es lo que voy a hacer, sino que es esa sensación, ese sentir donde tu espíritu está recibiendo la palabra y tu alma se está acoplando y al final todo tu ser termina entendiendo lo que Dios hizo. Miren, a veces viene como una respuesta y puede venir en medio del proceso más oscuro. Y si vos inclinás tus rodillas, viene esa revelación y viene lo que Dios quiere hacer. Y eso te da paz. Aunque tenés el problema hasta acá. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero tenés que estar tranquilo. Tenés que andá a ponerte en los zapatos de esa persona. Andá a sentir lo que esa persona siente. Pero ¿cómo podemos transformar eso? Yendo a la presencia del Señor. Mira, está re bueno cuando alguien nos ora, porque también nos imparte, nos trae paz, nos puede dar una dirección. Está tremendo eso. Pero lo mejor de todo es cuando vos mismo tenés esa capacidad de ir a Dios y quedarte ahí hasta que viene esa respuesta. Y creo que en estos días, mientras Alejandro el Calderero nos persigue por acá, por allá, ¿qué mejor es que recordar la enseñanza? ¿Qué mejor es que recordar el manto que portamos? Somos gente de autoridad. Hoy nos sentimos medio, pero somos gente de autoridad. Acordate lo que Dios hizo la otra vez. ¿Dios no te dio la victoria? Y si Dios te dio la victoria esa vez, ¿por qué no te la va a dar ahora? Acordate de lo que está escrito. ¿Qué mejor promesa que son las que tenemos escritas? Donde Dios dice que ninguna enfermedad tocará tu casa. Donde Dios dice que Él va a estar contigo. Donde te dice que no temas porque Él va a desbaratar los ejércitos enemigos. Tenemos llenos de promesas en las Escrituras. Lee las Escrituras para que entren a tu dispositivo, que se metan en tu corazón. Y por otro lado tenemos esos pergaminos tan internos. Son ¿cómo es que dice acá? Membranas o piel de oveja. ¿Por qué? Porque están grabados
esos pergaminos. Yo te aseguro que quizás vos no te acordás bien de una palabra que quizás yo te profeticé, pero sí te acordás de algo que Dios te habló en la intimidad. Los que han tenido intimidad con Dios, ¿o no? ¿Por qué? Porque la intimidad queda acá, grabado con cincel de hierro muchas veces. Y mira, en la noche tuve una visión mientras oraba. Le daba gracias al Señor porque alguien me dijo, che, es tan chistoso, ¿no? Porque yo me río, porque a veces yo qué le digo a la gente, che, recordá quién eres. De hecho estuve con los chicos de Yaquet del sábado pasado, decía, recuerden la enseñanza, recuerden quiénes son. Y ayer me mandaron una palabra profética, una profeta amiga, bueno, y me dice, recuerda lo que Dios te dijo. ¿Viste cuando la misma palabra que vos hablás de repente te alcanza? Gloria a Dios, y es verdad. Recordá lo que Dios te dijo. Recuerda lo que portamos. Y ella me empezó a recordar, porque justo ella me había profetizado unas cosas ahí en Santiago de Chile. Me habló de cosas y justamente Dios la noche anterior me había hablado de eso puntual. Y ella me dice, acordate lo que tenés que hacer esto. Acá Dios te lo habló. Y es cierto. Mira, eso fue como que de repente me corrieron el velo y claro, era tan fácil. Es tan fácil a veces a seguir adelante. Es tan fácil volver a confiar, volver a creer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Retomar la enseñanza. ¿Qué es lo que Dios dijo de vos? ¿Será que Dios dijo de vos que te iba a hundir? No, Dios dijo, no, te voy a hacer pedazos. No, ese no es el Dios que tenemos. ¿Qué es lo que dijo Dios de nosotros? Habló bendición, palabras de bien, palabras de sabiduría. Entonces, estos son días justamente para recordar esa enseñanza. Y termino con este versículo. Mateo 8:24 dice, y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo, Señor, salva, que perecemos. Y él les dice, hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? Y hoy quizás esa es la pregunta que nos tendremos que hacer. ¿Por qué estamos temerosos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién hemos creído? ¿En un Dios de esos ídolos vanos o en el Dios verdadero? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? Y yo leía esto y decía, Señor, salva. Y la palabra salva es Yeshua. Entonces, ¿qué le decían? Yeshua, Yeshua, Yeshua. Cada vez que vos decís Yeshua, Yeshua, vos estás diciendo, salva, 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 sálvame, Señor. Sálvame, Señor, libérame, Señor. Eso significa Yeshua. Cada vez que vos pronunciás su nombre, vos decís, Señor, sálvame. Solamente con pronunciar Yeshua, vos estás levantando un clamor. ¿Saben que hay muchos judíos que no oran y no pronuncian esa palabra, sálvanos, que están muchos de los salmos, porque cuando saben que si lo hacen están invocando a Yeshua? Y como ellos no creen en el Yeshua, que nosotros creemos como el Mesías, entonces se abstienen de decir esas palabras. Y nosotros que tenemos la revelación de quién es Yeshua, de que Él es nuestro Salvador, ¿acaso Él no tiene poder para volver a salvarnos? ¿Acaso Él no tiene poder para volver a poner su mano poderosa en medio de los asuntos? Miren, hace unos días atrás oraba ahí en Valientes y el Señor, mientras orábamos y Él me enseñaba del yo soy, y aquí está Elías, y compartí esa palabra, aquí está Elías, y eso es nuestro manto, lo que portamos. Aquí estamos los hijos del Señor, aquí estamos la generación que cree, que creemos en esperanza contra esperanza. ¿Saben que en estos días me hizo mucho ruido esas palabras del libro de Hebreos hablando de Abraham, que él creyó esperanza contra esperanza porque no tenía oportunidad lógica para seguir creyendo? Y quizás nosotros no tenemos nada lógico que nos haga afianzarnos de una realidad. Si vemos el panorama, no hay nada natural que nos obligue a creer, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice, sigue creyendo. Y esa es la palabra que está resonando con fuerza, creer, esperanza contra esperanza. Y hoy es mi oración que seas establecido en esa verdad, que seas establecido y que, porque va a llegar el día de la manifestación del Señor. Miren, ese día, jueves, que yo
Yo sentía que venía un fin a algo. Y yo siento hoy que estamos en el fin de un proceso para entrar a uno nuevo, obvio, no que se acabaron. Pero estamos en el fin de un asunto para ingresar en algo nuevo. Y cuando vino esta palabra profética entendí que así es. El Señor ya me lo había hablado. Él me dijo, hey, aquí estoy. Estuve un tiempo en silencio, pero aquí estoy. Espera, confía, porque la intervención sobrenatural está por desatarse. Y saben que mientras oraba ese jueves ahí en Valientes, yo vi que había una nube y de esa nube salía una mano y empezaba ahí a traer juicio fuerte y lo solté ahí mientras oraba. Y hoy vemos la nación de Chile y Argentina inundada, desbordada de agua. ¿Por qué? Porque la mano del Señor se está soltando, como dice la palabra, en medio de una gran tormenta donde los cielos se abrieron, las aguas del Shamaim comenzaron a mover, a mojar la tierra, a visitar, porque el Señor, oramos para que Él visite nuestras naciones, y esas visitaciones no siempre van a ser con un avivamiento, van a ser con juicios, porque Él tiene que hacer que el hombre se vuelva a Dios. Pero los hijos del Señor vamos a ser guardados en todo. Los hijos del Señor vamos a permanecer allí cubiertos, porque tenemos manto, porque tenemos la revelación de las Escrituras, porque tenemos un pergamino que dice que vamos a ser guardados, tú y tu casa vamos a ser guardados y vamos a prevalecer en medio de los juicios que se van a comenzar a establecer en toda la tierra. Vamos a ser guardados porque esa es la promesa que está sobre nosotros. El yo soy, la manifestación del nombre del Señor. Yo seré el que seré, dijo el Señor, porque Él seguirá obrando, Él seguirá haciendo, Él sigue estando en movimiento. Aun cuando vos estás caído, aun cuando vos no tenés fuerza, Él sigue en movimiento, Él sigue hablando la palabra. Ahí cuando nosotros estamos débiles y no queremos orar, Yeshua está en su trono intercediendo por nosotros. Dale fuerza, Señor, dale fuerza. Él intercede por su iglesia. Él dice que resistan, que se vuelvan a levantar, que vuelvan a confiar. Él comienza a enviar susurros para enviar su enseñanza y te dice, hey, recuerda la enseñanza, recuerda lo que está escrito acerca de ti, recuerda lo que dije acerca de tus hijos, recuerda lo que dije acerca de tus finanzas, recuerda lo que dije acerca del manto que portabas. Yeshua hoy te está diciendo, hey, recuerda quién eres, recuerda lo que Él habló de ti, recuerda lo que está escrito en los rollos, en los pergaminos acerca de ti. Recuerda la profecía que fue soltada cuando estabas en el vientre de tu madre, y por causa de esa profecía fuiste traído a esta tierra, porque hay un propósito que cumplir, porque hay una asignación que establecer. Y Yeshua te dice, recuerda lo que Él te dijo, recuerda la promesa, recuerda que no eres como el resto, eres diferente. Él puso un manto diferente sobre ti. Caerán 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, a ti no llegará. Recuerda quién eres. Somos los escogidos, somos los escogidos. Muchos fueron los llamados, pero los escogidos hoy estamos aquí para decirle gracias. Gracias, Yeshua. Gracias, Yeshua, por tu enseñanza. Gracias. Oh, Ramasoto, Romamacere. Oh, Yeshua. Recuérdanos quiénes somos, oh Dios. Cierra tus ojos y conéctate con la palabra que Él habló acerca de ti. Conéctate con la palabra que Él dijo acerca de tu matrimonio, acerca de tu casa, acerca de tu ministerio. Acuérdate de lo que Él dijo. Anoche mientras intercedía, vi una visión, porque hasta recordar la enseñanza hasta te abre los ojos otra vez. Y vi en mi frente un diamante que brillaba. Y luego recordé de una palabra del 2013 donde Él dijo que haría mi frente de diamante. Pero ¿saben lo que implica eso? Procesos.
Yo decía, Señor, todavía más, sí, porque el diamante tiene todos esos prismas que tienen que salir para diferentes lugares, en diferentes direcciones, los haz de luz, y alcanzar a los que nos rodean. Yo soy influencia del reino en mi tierra, y vos sos influencia del reino en tu tierra. Recuerda quién eres. Padre, en el nombre de Yeshua, que en esta mañana se abran nuestros ojos, se abran nuestros ojos, y que podamos ver la enseñanza, que podamos ver los rollos, que podamos ver esos pergaminos, que podamos ver la letra Hey, la letra Het, la letra Shin, que podamos ver la Vav, que podamos ver la Yud, siendo un complemento para nosotros, trayendo esas respuestas, trayendo, Señor, esa revelación de esos algoritmos que no entendíamos y que estaban allí en forma de misterio en las Escrituras. Pero en el nombre de Yeshua, en esta mañana se abren nuestros ojos, se abren los ojos de nuestro entendimiento, y el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación cae sobre la iglesia, trayéndonos luz, trayéndonos claridad, trayéndonos. Padre, hoy declaro que en esta mañana se rompe el velo, Señor, que en esta mañana, Señor, entramos en días de contemplaciones, en días de éxtasis, en días de visiones, en días donde las impresiones proféticas serán abundantes, en días donde la revelación de la palabra redarguirá el corazón, pero también traerá esperanza. Padre, en el nombre de Yeshua, yo veo tus letras, Señor, con tinta dorada, escritas en el rollo, escritas en nuestros corazones, porque tu palabra ha sido grabada tan profundo en el corazón, ha sido plasmada tan profundo en el corazón. Por eso, Yeshua, te decimos, aquí estamos, mientras tu mano de poder recorre la tierra, aquí estamos, Yeshua, mientras vemos, Señor, tus manifestaciones en medio de las naciones. Hoy te decimos, Yeshua, aquí estamos, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor. Hoy salgo de mi tiempo de escondite, hoy salgo de mi tiempo de letargo, hoy salgo de mi tiempo de aflicción.
Yeshua, Yeshua. Así como el primer día nos volvemos a postrar delante de ti, así como el primer día volvemos a poner toda nuestra confianza, toda nuestra confianza, toda nuestra confianza está puesta en Yeshua, el Salvador, el libertador del mundo. Yeshua, el Rey de las naciones, el Metatron, el que está sentado en los tronos, el que está leyendo los libros, el que los recita, el que los canta, el dulce cantor de Israel. Oh, Yeshua, yo escucho tu adoración cuando pronuncias mi nombre. Yo escucho tu adoración cuando pronuncias mi nombre, oh Yeshua. Yo escucho tu adoración cuando hablas de mis hijos. Yo escucho tu adoración cuando hablas de nuestras naciones, oh Yeshua. Aquí estamos recibiendo la enseñanza, conectándonos otra vez con la fuente de tu espíritu, conectándonos otra vez con la fuente de la misericordia y del poder. Oh, Ramapasore, Yeshua. Santo, santo, santo. Aleluya. Adora, adora su nombre. Adora su nombre. Las naciones le conocerán. Oh, Ramapasoro, Mamashele. No hay aflicción que dure para siempre. No hay ceguera que dure para siempre. Oh, Yeshua. Levantamos a ti nuestras manos para recibir esa revelación que cambia nuestras vidas, que cambia nuestra mirada. Oh, Yeshua. Yeshua de Israel, Yeshua de Israel. Aleluya. Nos volvemos a conectar contigo, Yeshua. Nos ponemos el manto, tomamos la palabra, tomamos el rollo y seguimos adelante en este viaje. Oh, Yeshua. Eleva tu adoración 2 minutos más. Tus propias palabras subiendo, tus propias palabras. Esperanza en Él. Hay esperanza en Él. Él hace cosas nuevas. Pronto saldrán a luz y las vamos a conocer y las vamos a experimentar.
Shalom. Jehová Shalom. Su paz en medio de nosotros. Aleluya. Dar un aplauso al Señor. Y nos encontramos ahora a las 11 de la mañana. Si no, el miércoles a las 20 horas, dar un abrazo a tu hermano.